Quiero que nuestra nación sea la más bella del mundo. El Hallyu, o también conocida como la ola coreana, es el nombre que se le da a la creciente popularidad global de la cultura pop surcoreana en el mundo. Hablamos de K-pop, K-dramas, K-movies, moda, gastronomía. Todos estos elementos han visto un incremento en su popularidad bastante destacable, por lo menos desde los años 90. Y esto ha contribuido a que incremente la influencia cultural de Corea del Sur en el mundo. Un país que hasta no hace mucho tiempo era prácticamente desconocido para una gran parte de la población. O sea, si yo te pedía en 1970 que me ubicaras en un mapa donde estaba Corea del Sur, pues quizá no tenías idea. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Y hoy vamos a conversar sobre la ola coreana. La razón por la que hoy Corea del Sur es relevante a nivel mundial y quizá la razón por la que estoy yo grabándote un video sobre Corea del Sur o el algoritmo te mostró este video. Claro está, con este video lo que vamos es a familiarizarnos con el término Hallyu u ola coreana. Pero no vamos a profundizar en su historia ni en su desarrollo. Para eso tendríamos que hacer un video un poco más largo que este, pero que claramente estará bastante divertido de hacer. Aquí lo que quiero simplemente es que aprendas a surfear esta ola. Por esto no me refiero a la nación más poderosa, porque he sentido el dolor de ser invadido por otra nación y no quiero que mi nación invada a otros. El término Hallyu no es coreano, es chino. Todo indica que fue un término empleado desde 1999 por periodistas de Pekín asombrados por la popularidad creciente de celebridades y producciones surcoreanas en China. Pero Corea del Sur no siempre fue tan popular, por lo que tenemos que elegir un momento de la historia donde esto irremediablemente empezó a crecer. Y para esto podríamos referirnos a los Juegos Olímpicos de Seúl en el año 1988. Esta fue una oportunidad de oro para mostrar por primera vez al mundo la cultura local y sirvió de punto de partida para toda la década posterior. Ahora, una ola en el océano está hecha de agua, de tierra, de piedras, de peces con muy mala suerte. Así que podríamos preguntarnos, ¿la ola coreana de qué está hecha? Pues de K-pop, K-dramas, cine, belleza y moda. BTS, Blackpink, EXO son nombres de bandas populares con una enorme base de fanáticos en todo el planeta. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. La forma en la que nosotros usamos el término Hallyu no es el mismo con el que se usa dentro de Corea del Sur. Para el extranjero, Hallyu es entretenimiento coreano en general. Pero dentro de Corea, algunos diferencian a la celebridad coreana de la celebridad Hallyu. La primera es popular solamente dentro de Corea. La segunda es popular fuera de Corea. Con los dramas, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Descendientes del Sol, El juego del calamar, Crash Landing on You, son series Hallyu. Son dramas populares tanto dentro como fuera de Corea, sobre todo fuera de Corea, diferentes a los considerados solamente como dramas coreanos que han sido hechos para el consumo local. No se han popularizado en el extranjero. Por supuesto, hay discusiones sobre esto. Saben cómo soy con este tipo de temas. Podríamos conversarlo más adelante. Lo que seguro es que van a haber videos exclusivamente para hablar de temas de K-pop, K-dramas. Espérenlo. Realmente tengo una lista bastante extensa de cosas que tenemos que conversar. Es suficiente que nuestra fuerza sea capaz de prevenir las invasiones extranjeras. El cine también es un elemento clave dentro de la ola Hallyu. Basta decírselo a Estados Unidos, que históricamente ha usado Hollywood y su cine para establecer una narrativa muy marcada por sus intereses y que hoy es un arma más de su arsenal para invadir. El cine coreano y la industria del entretenimiento en general ha sido fuertemente apoyado por el gobierno de Corea.
Y esto no es casualidad. La ola coreana es mucho más que exportar entretenimiento, y esto lo saben países como Japón, países como Rusia, países como China y, cómo no, países como Estados Unidos. De hecho, desde los años 80, todos estos países han venido de alguna u otra forma tomado decisiones sobre lo que se consume internamente en sus países proveniente de Corea del Sur, porque lo consideran un tema de seguridad nacional. La belleza y moda coreana también son importantísimos para entender el Hallyu, y es que no es casualidad que el crecimiento en popularidad de marcas como Samsung, LG o Hyundai estén relacionadas directamente con la ola coreana. Y sí, te debes estar preguntando, si yo digo moda y digo belleza, ¿por qué menciono a marcas que están más relacionadas con el sector tecnológico, como pueden ser Samsung, LG o la propia Hyundai? Se dice que gracias a la película Jurassic Park, Hyundai logró vender 1,5 millones de automóviles, dato que influyó a que el gobierno de turno se enfocase en la cultura como una industria exportable. Hyundai estaba de moda gracias a la película e incrementó sus ventas. Es la misma razón por la que, por ejemplo, Samsung busca posicionar sus productos en el sector de entretenimiento. Y no se trata de desmeritar que estas empresas también son líderes tecnológicos y se destacan por la calidad de sus productos. Pero lo cierto es que sin el impacto cultural y sin la importancia que tiene el sector de entretenimiento para influir en las masas, quizá el valor de marca de Samsung no fuera tan alto. Lo increíblemente poderoso que tu marca sea utilizada en las películas, series o por celebridades famosas del momento nunca se debe subestimar. Y yo creo que con estos datos es suficiente para que comprendas la importancia en términos económicos del Hallyu u ola coreana. Además, todo esto se traduce en cosas como el turismo o la misma diplomacia. La ola coreana es una herramienta para establecer relaciones con otros países y también ejerce una función de globalización y preservación de lo que vamos a llamar la identidad coreana. Ahora, por supuesto que una ola no solamente necesita agua para formarse, también necesita una serie de condiciones que propician la formación de la ola, ¿cierto? El terreno, la profundidad del agua, el viento. Todo esto es súper interesante, pero va a ser tema de otro video. Lo único que deseo en cantidad infinita es el poder de una cultura noble. Esto es debido a que el poder de la cultura tanto nos hace feliz y le da felicidad a los demás.